El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro húngaro Viktor Orbán celebraron este martes una reunión inédita en Kiev, centrada en las iniciativas propuestas por ambas partes para avanzar hacia el final de la guerra por la vía diplomática. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El líder más prorruso de Europa insta a Ucrania a considerar un alto el fuego. El primer ministro húngaro Viktor Orbán pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que considere impulsar un alto el fuego que pueda acelerar unas posibles negociaciones de paz con Moscú. Israel bombardea la Franja de Gaza. Al menos 8 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en bombardeos contra Han Yunis y Rafah, según fuentes médicas locales controladas por Hamas. La Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos estima que unas 250.000 personas tendrán que abandonar Han Yunis. Posponen la sentencia de Donald Trump al 18 de septiembre tras el fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial. Trump fue declarado culpable por 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de la actriz porno Stormy Daniels. Bienvenidos. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, uno de los pocos líderes europeos que mantienen relaciones cordiales con Moscú, llegó a Kiev este martes para su primera visita en tiempo de guerra a ese país. Allí pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que considere un alto el fuego en la guerra con Rusia. Zelensky, por su parte, afirmó que Ucrania necesitaba una paz justa y solicitó que Europa mantuviera la ayuda militar a su país. Una visita sorpresa del hombre más cercano al Kremlin entre los 27 líderes de la Unión Europea. El primer ministro húngaro Viktor Orbán llegó a Kiev un día después de que su país asumiera la presidencia rotatoria del bloque. Orbán, crítico hacia la Unión Europea y la OTAN en el apoyo occidental a Kiev, instó al líder ucraniano Volodymyr Zelensky a considerar un rápido alto el fuego con el objetivo de acelerar las conversaciones de paz con Moscú. Mi primera visita me trajo aquí porque la cuestión de la paz es importante no solo para Ucrania, sino para toda Europa. La guerra que sufren ahora afecta profundamente a la seguridad de Europa. Le pedí al señor presidente que considere un rápido alto el fuego. Un alto el fuego ligado a una fecha permitiría acelerar las negociaciones de paz. Zelensky no reaccionó de inmediato a la propuesta. El líder ucraniano rechazó en el pasado la idea de una tregua con Rusia con el argumento de que serviría a Moscú para fortalecer su ejército. Zelensky invitó a Hungría a unirse a los esfuerzos para organizar una nueva cumbre sobre la paz en Ucrania. Hemos hablado mucho sobre el camino hacia la paz, específicamente hacia una paz justa, duradera y honesta. Le agradecí por participar en la cumbre de paz y por apoyar el comunicado. He invitado a Hungría y al primer ministro Orbán a unirse a los esfuerzos respectivos. Es la primera visita del líder húngaro a Ucrania desde la invasión rusa de hace 2 años. El líder nacionalista en el poder desde 2010 también se opone abiertamente a las sanciones del bloque contra Rusia. Bueno, lo dicho, la visita a Kiev ocurre un día después de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Nos vamos a Bruselas por más detalles. María García Sornosa, ¿qué mensaje intenta transmitir Viktor Orbán? Sí, Silvia, lo que quiere transmitir Orbán, el mensaje, es el de un hombre fuerte, un líder en política exterior. Orbán visita Ucrania por primera vez desde 2015 y el momento elegido no es casual. Lo hace poco después de asumir las riendas de la presidencia del Consejo de la Unión Europea y en un momento en el que está cada vez más aislado aquí en Bruselas. Hace unos días vimos cómo quedó apartado del reparto de cargos de poder. También lo hace en medio de negociaciones en la Eurocámara para formar un nuevo grupo de extrema derecha, lo quiere llamar Patriotas de Europa, pero todo
todavía necesita la adhesión de delegaciones de otros 3 Estados miembros, y esto podría ser también un guiño para que se unan otros que tienen una idea quizás más pro-ucraniana. Pero lo cierto es que sobre el fondo Orbán no ha cambiado de ideas, porque aquí en Bruselas continúa bloqueando los 6.600 millones de euros para financiar el envío de armas a Ucrania, y en sus prioridades para las próximas 6 meses no contempla impulsar la adhesión y la ampliación de Ucrania como sí hace con los Balcanes occidentales. María, hasta ahora Hungría ha sido el país de la Unión Europea que más obstáculos ha puesto a la apertura de negociaciones entre Kiev y Bruselas para la futura adhesión ucraniana al club comunitario. ¿Puede Orbán utilizar ahora la presidencia húngara de la UE para impulsar un alto el fuego? Pues lo va a tener muy complicado por el fondo y por las formas. Silvia, la tarea de una presidencia del Consejo es fijar agenda y tejer consensos, pero esas prioridades en los líderes de la Unión Europea corresponden al presidente del Consejo Europeo, en este caso a Charles Michel, y también la agenda de los ministros de Exteriores la marca el alto representante, es decir, Josep Borrell. Y estos dos son precisamente los foros que marcan la política exterior de la Unión Europea, pero también sobre las formas, porque Orbán quiere impulsar un alto al fuego, y eso es algo que descartan de momento en Bruselas y en Kiev, porque creen que eso daría más beneficios y reforzaría a Vladimir Putin. Y también la postura de Víctor Orbán es que esa paz llegaría, incluso podría llegar cediendo territorio ucraniano a Rusia, y esa es de momento una línea roja aquí en Bruselas, que la mayoría, casi todos los líderes siguen sosteniendo que esa paz debe ser justa y en ningún caso debe materializarse dando territorio ucraniano a Vladimir Putin. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer. Y los dirigentes de Alemania y Polonia han acordado un plan de acción para reforzar una de las asociaciones más importantes de Europa. Las relaciones entre Berlín y Varsovia han sido tensas durante los últimos 6 años, cuando el Partido Nacionalista de Derechas polaco Ley y Justicia estaba en el poder. Sus dirigentes solían definir a Alemania como una fuerza hostil, pero el reciente cambio de gobierno en Varsovia ha suscitado esperanzas de una cooperación más estrecha. El canciller alemán Olaf Scholz de vuelta en Varsovia. Él y sus ministros son invitados de honor en la capital polaca. Una bienvenida que marca el tono de un nuevo capítulo en la alianza germano-polaca. El objetivo, solucionar los desacuerdos, que han crecido en los últimos años. Tenemos un mensaje muy claro. Alemania y Polonia somos buenos vecinos, socios cercanos y amigos fiables. Pero no siempre fue así. La última vez que celebraron reuniones intergubernamentales como esta fue en 2018, cuando gobernaba Angela Merkel. Ambos países se distanciaron después de que el Partido Nacionalista Polaco Ley y Justicia ganara la reelección en 2019, con una retórica cada vez más anti-alemana. Varsovia intensificó las demandas de reparación por la Segunda Guerra Mundial. Pero el regreso del liberal Donald Tusk en diciembre ofreció una oportunidad para un nuevo comienzo. Scholz ha prometido construir un monumento a las víctimas polacas de los nazis. Además, se ha comprometido a compensar a las víctimas, pero sin ofrecer detalles exactos. Alemania reconoce la gravedad de su culpa, su responsabilidad por los millones de víctimas de la ocupación alemana y la misión que de ello se deriva. Por ello, Alemania se esforzará también por adoptar medidas de apoyo a las víctimas sobrevivientes del ataque y la ocupación alemana entre los años 39 y 45. No hay gestos que sean realmente satisfactorios para Polonia. No hay nada que pueda compensar lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Los ministros de Defensa polaco y alemán también se reunieron y acordaron impulsar la cooperación militar a la luz de la actual guerra de Rusia contra Ucrania. La decisión de Alemania de prestar más apoyo a la seguridad de su vecino fue bien recibida. Alemania está dispuesta a asumir más responsabilidad por la seguridad del continente, para que no haya guerra aquí ni en Europa. Todos estos son pasos en la dirección correcta. Antes de dar por concluida la reunión, los dos gabinetes sonrieron para la tradicional foto de familia y sin duda esperan que no pasen otros 6 años hasta la próxima.
Miles de personas han abandonado Han Yunis en el sur de la Franja de Gaza luego de la orden de evacuación emitida por Israel. La ONU estima que hasta 250.000 se ven afectadas por esta orden. Mientras, el martes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, informó de nuevos bombardeos en la localidad. La orden de evacuación abre la puerta a una nueva operación terrestre en Han Yunis, a pesar de que Israel había dado por neutralizadas a las milicias palestinas en abril. Según la Media Luna Roja Palestina, la pasada madrugada se produjeron bombardeos en Han Yunis que dejaron media docena de muertos. Casi 2 millones de gazatíes se han visto obligados a dejar sus hogares por los ataques de Israel desde el inicio de la guerra, que Israel lanzó como respuesta a los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre. Con la batalla por Rafah aún abierta, los israelíes han tenido que enviar de nuevo tropas a Sojaye, en la ciudad de Gaza, y a Han Yunis, donde han lanzado una orden de evacuación que ha provocado la salida forzada de 250.000 personas en apenas 48 horas, según las cifras que está ofreciendo Naciones Unidas. Pese a la enorme diferencia de fuerza, Hamás resiste con una lucha urbana de baja pero constante intensidad y sus líderes siguen dirigiendo las operaciones desde los túneles. Han Yunis vuelve al punto de mira de los militares que ordenaron el desalojo de Al-Qarara, Bani Suhaila y otras zonas del este de esta ciudad donde nació Yahya Sinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre y el objetivo número 1 del ejército de Israel. Uno de los lugares afectados por la orden de evacuación es el Hospital Europeo, de donde, según la Organización Mundial de la Salud, se han autoevacuado 270 pacientes hacia el Hospital Al-Nasser. Con este nuevo desplazamiento forzoso de 250.000 personas, el ejército considera que 1,9 millones de palestinos de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se encuentran ya en la designada como zona humanitaria, ubicada en el área costera de Al-Mawasi, algunos barrios occidentales de Han Yunis y Deir el-Balah, en el centro de Gaza. Las condiciones de vida en esta zona humanitaria, según siempre las palabras de Israel, y los servicios allí son muy escasos, y por eso los israelíes han anunciado un plan para reparar el servicio eléctrico que permita operar a la planta desalinizadora y proporcionar de esta manera 20.000 metros cúbicos de agua por día a esta zona humanitaria. Pero hay que esperar con cautela para comprobar que estas palabras se conviertan en hechos, porque hasta ahora el ejército de Israel, como se ha denunciado una y otra vez desde la comunidad internacional, ha recurrido al hambre y a la sed como armas de guerra. Otros temas. Fue aplazada al 18 de septiembre la sentencia a Donald Trump por haber falsificado documentos para ocultar pagos a la actriz porno Stormy Daniels. La defensa solicitó el cambio y la Fiscalía no tuvo reparos para que las partes puedan analizar el impacto de la decisión de la Corte Suprema que da inmunidad al expresidente en ciertas circunstancias. La sentencia había quedado inicialmente programada para el 11 de julio. El exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 4 años de prisión. Y más detalles ahora con José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué tal, José? Bueno, ¿puede verse esta decisión como una victoria para Donald Trump? Lo que hemos visto en los últimos 5 días han sido buenas noticias continuas para Donald Trump y su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano rumbo a las elecciones de noviembre. Esto por, primero, el mal desempeño del presidente Biden la noche del debate el jueves pasado. Después, la decisión de la Suprema Corte de Justicia esta semana de dar amplia inmunidad a los expresidentes por actos oficiales. Y hoy, la posposición, al menos de unos meses de esta sentencia que ya le ha sido dictada por falsificar registros comerciales del estado de Nueva York para pagar a Stormy Daniels. Y sin embargo, aquí en Washington y en Nueva York se percibe que esta última decisión es solo una victoria parcial, pues es apenas la última revisión que tendrá que hacer el juez del caso sobre cómo podría afectar justamente la sentencia de la Suprema Corte, esta decisión de la Corte en Manhattan. Esto porque la defensa de Trump está arguyendo que algunos de los argumentos presentados por la Fiscalía Local están apoyados por algunas conversaciones que tuvo el expresidente Trump cuando estaba en la Casa Blanca en 2017. Los hechos que se acusan sobre Stormy Daniels ocurrieron en 2016, es decir, no son necesariamente contemporáneos. Así que quizá es simplemente una posposición de una sentencia que para muchos es el único espacio que se tendrá para que Trump rinda cuentas en alguno de estos 4 casos y el único que solo podrá tener un final previo a las elecciones del 5 de noviembre.
Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, por este análisis. Bueno, y por primera vez un alto representante del Partido Demócrata pide explícitamente que el presidente Joe Biden retire su candidatura presidencial luego de su mala actuación en el debate frente a Donald Trump. El legislador Lloyd Doggett pidió que Biden no se postule y la ex vocera de la Casa Blanca, Nancy Pelosi, puso en duda la aptitud del mandatario tras el debate. El presidente estadounidense va a reunirse este miércoles con los gobernadores demócratas, quienes solicitaron una reunión con el mandatario tras su mala actuación frente a Trump. Según una encuesta de Reuters Ipsos, 1 de cada 3 demócratas quiere que el presidente retire su postulación. Economía con Rosa Casals. Seguimos en Estados Unidos, Silvia, y hablamos de electromovilidad. Las ventas de Tesla cayeron por segundo trimestre consecutivo. La empresa estadounidense del magnate Elon Musk entregó casi 444.000 vehículos en todo el mundo en el segundo trimestre, un 5% menos que hace un año, pero por encima de las previsiones de los analistas. Y la cifra fue suficiente para superar al fabricante de automóviles chino BYD, que le viene pisando los talones a Tesla, y mantener la posición de liderazgo en las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Tesla hace lo posible para atraer compradores en un mercado lento de vehículos eléctricos. Ana Nieto, en Nueva York, segundo trimestre de retroceso de ventas, aunque no tan malo como vemos. ¿Cuál es la situación del aún líder de los autos eléctricos, Tesla? Pues el hecho de que las cifras de ventas no hayan sido peores ha permitido que las acciones se apreciaran hoy un 10% en bolsa. Es una cuestión de perspectiva y Tesla no está teniendo un gran año. En lo que va del año 2024, las acciones han caído un 7% en un contexto de mercado alcista. La empresa dirigida por Elon Musk ha reducido un 14% su plantilla este año y desde el año pasado está rebajando los precios para competir en un mercado que lideraba, pero ahora empieza a tener muy buenas alternativas tanto en Europa como en China como en Estados Unidos, y es algo que está rebajando el margen operativo de una empresa que solía tenerlo de 2 dígitos porcentuales hasta un 5% en el primer trimestre. Sus modelos Y y 3 no han sido actualizados en años. Se ha anunciado una línea de nuevos modelos de más asequibles para el año que viene, pero no se conocen detalles. Lo que sí que se sabe es que Elon Musk está empeñado en hacer inversiones para tecnologías muy caras, robotización e inteligencia artificial. Va a presentar un robotaxi en agosto, según dijo. De momento lo que tampoco hay son cifras de ventas del Cybertruck, que empezaron en el mercado hace muy poquito. The New York Times, curiosamente, ha hecho una encuesta a sus lectores y les ha preguntado si querrían comprar Tesla. Muchos de ellos han decidido no hacerlo, dado el carácter polarizante y extremo de su consejero delegado. Y a nivel local, Ana, ¿cómo evolucionan los autos eléctricos en el mercado estadounidense? Pues las últimas cifras de ventas llegan con cuentagotas hoy, aunque el aumento de las matriculaciones ha sido bastante modesto. Sí se percibe una continuada subida de las ventas de los autos eléctricos. Por ejemplo, General Motors ha vendido apenas un 0,6% más en el segundo trimestre, pero sus ventas de vehículos eléctricos han subido un 40%. Toyota ha vendido un 9,2% más en el segundo trimestre. Las ventas de coches eléctricos han subido, sin embargo, un 63% y ya son el 40% de sus ventas totales. La coreana Kia sigue imparable en este segmento y ha vendido un 112% más de autos eléctricos que en el mismo semestre del año pasado. Y lo mismo está pasando con Hyundai y su oferta de coches eléctricos e híbridos. Y eso pese a que el mercado está un poco a la baja en general. Pero la competición es dura, como vemos. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo. Gracias. Europa transita una semana clave en lo político, con elecciones parlamentarias el jueves en Reino Unido y la segunda vuelta en Francia el domingo. Y la incertidumbre política afecta sin duda a los mercados, que se mueven estos días con mucha volatilidad. La jornada de hoy martes trajo cierto alivio a los mercados europeos tras la confirmación de que la inflación continúa su camino descendente. Sin embargo, muchos analistas ven con preocupación la situación fiscal de algunas de las grandes economías del bloque europeo. Francia y Reino Unido llegan a las elecciones con muchos interrogantes sobre la sostenibilidad de sus modelos económicos. Preguntamos a una economista qué podría representar para la economía global y de Europa en particular un probable regreso al poder del Partido Laborista en Reino Unido.
Bueno, en general siempre podemos decir que cuando vuelve la izquierda esperamos pues más impuestos y más gastos, ¿no? Esto en el Reino Unido pues han estado luchando realmente desde la crisis financiera contra un déficit que es crónico y que ha alcanzado dimensiones muy grandes, sobre todo, bueno, si vemos la pandemia. Entonces, el proceso de intentar reducir el déficit, de hacer un ajuste fiscal en el Reino Unido, probablemente se pararía. Habría más gasto. Claro, hay muchas necesidades sociales en el Reino Unido. No han conseguido el leveling up que buscaban los conservadores. Entonces, creo que los mercados están un poco reacios a este cambio porque a la vez esto a veces nos lleva, y en el caso del Reino Unido probablemente nos llevaría a menos crecimiento en un país que ha luchado para poder crecer después del Brexit. Sabremos más el jueves, Silvia. Así es, muy pendientes con eso y con Francia también. Exacto, esta semana. Bueno, seguimos nosotros en América Latina. La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, afirmó que los talibanes no pueden formar parte de la comunidad internacional hasta que no hagan más por las mujeres y las niñas de Afganistán. DiCarlo pronunció este mensaje tras una reunión sobre Afganistán organizada por la ONU y celebrada en Doha, la capital de Qatar. Los líderes talibanes fueron invitados a asistir por primera vez desde su regreso al poder en el 2021, el gobierno que formaron ha reprimido las libertades de las mujeres, dando lugar a una situación que los grupos de derechos humanos han descrito como apartheid de género. Algún momento de la primavera de 2022, cuando las niñas y jóvenes afganas sintieron el ajetreo del primer día de clase, saludaban a sus amigas, reían y pensaban en el futuro. Se había levantado la prohibición de las niñas en la educación secundaria y superior, y algunas llegaron a las aulas donde se impartían incluso las clases. Sin embargo, un par de horas de aprendizaje para unas y un par de minutos para otras terminaron abruptamente cuando los líderes talibanes cambiaron de opinión, rompiendo su sueño. No sé por qué los talibanes no quieren que las chicas vayan a la universidad, que vayan a la escuela. No lo sé, pero siempre pienso en eso. Siguieron pequeñas pero ruidosas protestas, mujeres que se arriesgaban a ser detenidas, pero los talibanes, siguiendo su estricta interpretación de la ley islámica, afirmaron que la educación superior estaba permitida para los niños, no para las niñas. Cualquier acción que se lleve a cabo, ya sea en el sector económico, social, cultural, educativo o militar, estará bajo la influencia de las leyes de la Sharia. La presión internacional sobre los talibanes para que modifiquen su postura ha caído en saco roto. Si eres una niña en Afganistán, los talibanes deciden tu futuro por ti. Un futuro sombrío, según funcionarios de Naciones Unidas. La prohibición de la educación de las niñas está alimentando un aumento del matrimonio infantil y de la maternidad precoz, con nefastas consecuencias físicas, emocionales y económicas. También están aumentando los informes de intentos de suicidios entre mujeres y niñas. Un informe financiado por Naciones Unidas afirma que la opresión va ahora mucho más allá de la prohibición de la educación y que posiblemente constituya un crimen contra la humanidad. Sin embargo, el informe también cita el ingenio de las mujeres y niñas afganas, como las de esta escuela secreta que se arriesgan al cautiverio o algo peor, por un sueño y por la vida después de los talibanes. El huracán Beryl bajó a categoría 4 al mismo tiempo que continúa dejando por el Caribe una estela de destrucción. Se reportan al menos 6 muertos, así como miles de damnificados. Las 2 primeras víctimas fallecieron al quedar atrapadas en el desbordamiento del río Manzanares en Venezuela. En las islas del Caribe Oriental, entre ellas la isla de Granada, se registraron 4 personas fallecidas. Las autoridades temen que el número de víctimas aumente. El huracán ha dejado sin electricidad y ha destruido casi por completo hogares e infraestructura. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que los estragos del huracán son potencialmente catastróficos. Potencialmente catastrófico, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora
Así categoriza el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos al huracán Beryl. Visto desde el espacio, las dimensiones del sistema tormentoso atemorizan a los habitantes del Caribe. A su paso por Granada y Barbados, Beryl dejó una senda de destrucción. Ahora Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas están bajo alerta de huracán, mientras que en Martinica, Dominica y Trinidad y Tobago rige una advertencia por tormenta tropical. Asimismo, la zona del este de México se prepara este lunes para la llegada del huracán, que se prevé que azote el Caribe mexicano el próximo viernes con potentes vientos y lluvias torrenciales. Pues nos estamos preparando porque sabemos que sí va a pegar. Aunque no nos llegue directamente, nos va a llegar así, como es muy grande lo que está cubriendo el mal tiempo. Entonces nos van a llegar las rachas y si agarran fuerza de 250 o 300, vamos a tener mucha afectación, aunque no pegue exactamente el ojo del huracán acá. Las autoridades mexicanas lanzaron otra alerta por la formación de la tormenta Chris la noche del domingo en el Golfo de México, el tercer sistema en la temporada del Atlántico. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el próximo miércoles reanudará el diálogo con Estados Unidos. Esto a menos de un mes de las elecciones. Washington no se ha pronunciado hasta el momento. Estados Unidos había flexibilizado el embargo petrolero, pero reimpuso sanciones en abril luego de que el gobierno de Maduro inhabilitara la candidatura de la opositora María Corina Machado. Al menos 116 personas murieron aplastadas en la India y centenares resultaron heridas en una estampida durante una celebración religiosa en el norte del país. Una tormenta de polvo causó pánico en la multitud, que se apresuró a abandonar la celebración a la que acudieron hasta 15.000 personas, el triple de las permitidas según las autoridades. Rudy Giuliani quedó inhabilitado para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York. Un tribunal determinó que el exalcalde hizo repetidamente declaraciones falsas sobre la derrota electoral de Donald Trump en 2020. Como asesor jurídico de Trump, Giuliani ayudó al expresidente en sus intentos por interferir en los resultados y dar la vuelta a la derrota electoral del candidato republicano. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.